Hola metaleros y metaleras, aquí estoy de nuevo en esta ocasión para analizar el álbum Master of the Rings, un álbum de 1994. He elegido este álbum como el primero a analizar de toda la extensa discografía de Helloween como homenaje mío personal a Andy Deris, ya que es el primer álbum en el que canta Andy, ex cantante de Pink Creek 69, tras la marcha de Michael Kiske de Helloween, y supone para mí un punto de inflexión muy importante en la historia de la banda. En esta ocasión serán un conjunto de 4 vídeos. En el primero veremos todo lo publicado en vinilo, que no es mucho. Un segundo vídeo estará dedicado al álbum en CD con las distintas ediciones que se publicaron en Europa, en Asia y en América. En el tercer vídeo analizaremos los singles CDs que salieron publicados del álbum, todos ellos con canciones extras y rarezas. En el cuarto y último vídeo hablaremos de las Expanded Edition, una reedición del álbum publicada en 2006 y en la que se recoge en formato de doble CD todas las canciones del álbum y todos los temas extras publicados. Estaros atentos porque en alguno de estos 4 vídeos pondremos alguna sorpresa especial como es habitual. Pues sin más esperas, comenzamos con el primero de los vídeos para analizar los vinilos. El primero que analizamos es el que originalmente se publicó en Europa en 1994. Se observa el diseño en relieve de la portada y ya en el interior pues detalles de la grabación y las letras con bonitos dibujos de calabazas. Y si vemos el vinilo, pues ahí apreciamos los temas que incluía a un lado y al otro de las caras del vinilo y el diseño de la portada en el otro lado del vinilo. Se publica bajo la referencia RAP LP 101 en Europa a través de la compañía Rap Power con Castle Communications. El segundo que analizamos es la edición también en 1994 en Corea. Distintos temas incluidos la edición europea, publicado por Seoul Records, licenciado a través de Victor Entertainment. La contraportada es totalmente distinta y ya en el interior también muy distinto a lo que habíamos visto del disco europeo. Aparecen detalles de otros álbumes de la banda y las letras de las canciones. Si vemos el interior, pues el vinilo, vemos los temas de un lado y los temas incluidos en el otro lado del álbum. Y vamos con la última edición en vinilo, en este caso una reedición del año 2015 a través de BMG Sanctuary para Europa. Los temas incluidos son los mismos y el interior es prácticamente muy similar a la edición original del año 94. Si vemos el vinilo en sí, pues también prácticamente igual al publicado en el año 1994. La portada sí que es ligeramente distinta. Si la comparamos con el disco original, veis que el logotipo de Helloween ha cambiado y la parte de atrás es básicamente igual, con los mismos temas incluidos en una y otra edición. La edición coreana, por su parte, tiene la contraportada distinta y recordad que los temas incluidos en el álbum también son distintos a la edición que se publicó en Europa. Espero hayáis disfrutado del análisis de los vinilos. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis en pulsar a like y no os perdáis el segundo vídeo dedicado a las distintas ediciones del álbum en CD.